un poco el tema de la situación de las cárceles del país. El sistema penitenciario de Panamá anuncia que van más de 700 casos de privados de libertad infectados por COVID-19. ¿Cuál es la opinión o la postura del Colegio Nacional de Abogados frente a esta situación que se da en las cárceles del país? Mire, el tema de los privados de libertad pasa por la siguiente precisión. El Estado panameño es el custodio de la vida de los individuos que están en reclusión en los distintos centros penitenciarios. A diferencia del ciudadano que está en libre circulación, que su contagio podría ser por un descuido, por una imprudencia de su recorrido, de su propia decisión. En el caso de los privados de libertad es responsabilidad absoluta de quien no tuvo controles en las entradas de los centros penitenciarios, de quien a sabiendas que los centros penitenciarios no tienen posibilidades de la distancia social, ni tampoco se cuenta con los insumos, se haya permitido obviamente avanzar hasta este punto, en donde no es solamente el órgano ejecutivo el que tiene una responsabilidad, sino que también el tema de la justicia. Mire, al principio o a mediados de lo que avanzó la crisis sanitaria, el Procurador General de la Nación envió una circular a los fiscales en donde hacía una observación sobre el tema de las medidas cautelares y la fórmula en la que los fiscales debían mostrar una resistencia o disminuir esa resistencia natural a cierto tipo de trámite. Si nosotros lográramos tener una clasificación de los distintos delitos dentro de los centros penitenciarios y saber que hay conductas que el tema de un depósito domiciliario, un depósito hospitalario o una reclusión en su domicilio, podría igual cumplir la finalidad de la pena, que es reinsertarlo a la sociedad, no habría necesidad de de sostener un hacinamiento. Hay ciertos delitos, los que la sociedad mantiene cualquier tipo de rechazo para que la sustitución de la detención preventiva o la pena de prisión sea reducida, y esos delitos tienen entonces que mantenerse en los centros penitenciarios, pero es un tema de capacidad. Si existe un catálogo de conductas que pueden ser vinculadas a soluciones distintas, ¿por qué no hacerlo? Es la primera pregunta. Y reservar entonces los centros penitenciarios para los casos obviamente graves, gravísimos, en donde la sociedad no puede tolerar siquiera que en condiciones de esta pandemia exista un relajamiento con la sanción. Y esa sería una fórmula en la que el Estado tendría que cumplir. Mientras tanto, se va a desarrollar un tema de los casos individuales, es decir, cada contagio va a arrastrar un debate concreto y muy puntual sobre si las autoridades han cumplido ese deber de custodia de la vida de los privados de libertad. Y el Colegio de Abogados está en la línea de preservar la vida de los ciudadanos, preservar la vida de los grupos menos favorecidos. Y los privados de libertad son un grupo que en estas condiciones enfrentan desafíos y que por eso el Estado tiene que mirarlos con especial atención. Vuelvo y repito, con una clasificación que permitiría disminuir, obviamente, el hacinamiento de alguna fórmula sostenida. Hay algo de preocupación por parte del Colegio de Abogados, sobre todo teniendo en cuenta que abogados puedan verse expuestos también a este virus al ir a las cárceles y todo lo demás. Claro, se ha planteado una alternativa de utilizar la tecnología con videoconferencia como una fórmula de impedir esto. Sin embargo, yo quiero también puntualizar, o sea, si los abogados estamos en las calles y los abogados estamos en las oficinas, no es porque tengamos la intención simplemente de salir. Nosotros cumplimos un rol de nivelar la carga que se realiza contra los ciudadanos por parte del Estado, y ese deber involucra obviamente que la preocupación del contagio
la rastremos en cada desplazamiento. Por eso, ninguna autoridad puede pretender que un abogado se desplaza a un centro penitenciario por capricho o porque simplemente quiere perturbar a alguien dentro de sus labores. Cuando un abogado se desplaza para realizar una asistencia letrada a cualquier persona y a los privados de libertad puntualmente, debemos colocarlo en el contexto que ese abogado está investido de una jerarquía que lo homologa al funcionario y como tal hay que respetar su gestión. El uso de la tecnología que se plantea, nos ha planteado algunas preocupaciones que las autoridades tienen que solventar y es el caso de garantizar la privacidad en las comunicaciones que se vayan a realizar por la vía de la tecnología y también garantizar que esto esté también, aparte de los centros penitenciarios, en los centros de detención provisional, que es donde mayormente se presentan asistencia. Pero no cabe duda que todo el sistema penal acusatorio, las salas de audiencia y los distintos centros de aprehensión van a tener visitas de abogados, pero esos abogados tienen las mismas preocupaciones que cualquier otra persona de ser contagiados, pero están allí haciendo un trabajo y tratando de llevar al sustento a su familia. Y por eso nosotros les pedimos el mayor de los respetos a los profesionales del derecho que acuden a cualquier instalación de seguridad o del Estado mientras alguien le ha encomendado su defensa. Ajá. Por último, ¿conoce usted de casos de abogados que mantengan el virus o todavía no conocen de casos todavía? Sí, ha habido compañeros y en algunos ha habido casos de familiares cercanos de abogados también y pérdidas también de otros colegas que se han visto afectados. La familia de la abogacía ve con mucho cuidado el tema del virus porque ya entre sus integrantes el virus ha causado muchísimas lesiones. Ajá. Amigos del diario El Panamá América, esta ha sido una conversación que hemos mantenido con el licenciado Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio de Abogados, sobre la nueva normativa a partir del próximo lunes 8 de junio, cuando se levante la suspensión de los términos judiciales.